Buenas tardes. Yo quiero empezar mi charla con una perspectiva. Los que no me conocen, dice, ¿qué hace un profesor hablando en esto? Y yo les quiero contar de dónde vengo y qué es lo que hago. Yo trabajo hace muchos años en management y mi problema es que estoy encontrando que en las empresas o en todo el mundo lo que no estamos viendo es la gran película, lo que está pasando, lo que llamamos el big picture. Y para mí es un cambio fundamental en la historia, no solo de la humanidad, sino en las empresas. Por eso me encanta ponerlo así, es bastante difícil ver lo próximo que viene. Un poquito más adelante, yo creo que si les digo, piensen qué va a pasar dentro de 30, 40 años, yo creo que está más fácil que ver lo que va a pasar en los próximos años, porque no tenemos idea de la velocidad que los cambios van a llegar, sí sabemos que los cambios vienen. Y a mí me encanta hablar de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y algunos se preguntan si estamos entrando en la quinta. Y un poco repasar esto ¿qué pasó en las otras revoluciones? ¿Qué pasó cuando empezó la máquina de vapor, empezó la mecanización? Para mí es el origen de la democracia. ¿Qué pasó cuando empezó la producción en masa? Es el inicio de la era moderna y de las empresas. No había empresas si no había productos de consumo. Ahí dice la industria 3.0 empieza en el año 69 con los sistemas. No sé si se imaginan lo que hubiera sido de la globalización sin sistemas. Las grandes empresas no hubieran existido si no hubiéramos tenido información. Pero eso también generó un montón de otras cosas como las grandes empresas de servicio que no hubieran crecido si no hubieran tenido información. Y ahora el World Economic Forum dice que estamos en la cuarta y no le pone fecha, porque dice today. Para mí es el momento del iPhone, donde por primera vez empezamos a tener los sistemas ciberfísicos. Empezamos a tener la información y la realidad junta. Y esto verdaderamente para mí va a volver a cambiar todas las estructuras y inclusive va a cambiar la sociedad. O sea, estamos viviendo ese momento y no nos estamos dando cuenta. Como el sapo que está metido en la olla que se calienta, nosotros vemos los cambios de a poco, nos terminamos de acostumbrar y las cosas no terminamos de ver que realmente están cambiando de forma brutal. A mí me encanta ver, hoy estoy leyendo más que management, mucho más antropología y otros tipos de cosas, y este libro es fantástico, es un libro de alguien que se ha hecho muy famoso, básicamente porque lo leen en Silicon Valley, que es el momento del hombre Dios. Piensen esto. Si alguien le hubiera dicho a nuestros antecesores hace algunos años que íbamos a estar editando el ADN humano de forma como si hubiéramos podido cortar con una tijera y decir, quiero pegar esta parte del ADN y reemplazarlo. No solamente para curar una enfermedad genética, sino también para diseñar chicos. Eso hace poco salió la noticia, hace menos de 2 semanas, que ya lo estamos haciendo. O que estamos inventando materiales, completando la tabla periódica. Que estamos cambiando los sistemas de manufactura, donde ya podemos fabricar lo que realmente necesitamos sin desperdiciar cosas. Esto que llamamos la impresión 3D. Son cosas que si los hubiéramos contado hace unos años nunca hubieran aparecido. Y hoy están pasando. Es un momento muy, muy especial. Pero para nosotros es como si fuera normal. Para ver la velocidad del cambio, piensen que el iPhone está cumpliendo 10 años y fíjense lo que ese dispositivo, el inicio de ese dispositivo, cambió la vida de todos ustedes. Entonces, no es trivial lo que está pasando y las organizaciones no están reaccionando a la velocidad del mundo. Como les conté, yo vengo trabajando hace muchos años y yo también estuve en la línea antes de ser profesor. Fui marketer y yo tenía un sueño. ¿Mi sueño cuál era? Mi sueño era conocer a mi consumidor y saber todo lo que quería y saber dónde estaba y entender perfectamente cómo poder hacer para ofrecerle lo que yo quería. Era el sueño del marketinero era saber y conocer al consumidor. ¿Y hoy qué pasa? Hoy tenemos toda esa información. Esa información está disponible. ¿Y con eso es mejor? ¿Estamos mejor que antes? Por eso me pregunto a veces si más es mejor. Y me encantó esta foto, ¿no? El auto con 8 caños de escape, twin turbo, triple, 3 litros, fuel injection. ¿Ese auto anda más que los otros?
O esto que nos pasa siempre, ¿no? O sea, no teníamos comida y ahora tenemos otro problema. Fíjense que en Brasil solamente en los últimos años subimos del 61, que es más o menos de yo nací, la cantidad de calorías disponibles se multiplicó por casi el 50%. Y eso no es mejor. Así que no es cuestión de más. Es cuestión de, hay otras cosas que están teniendo acá. El cuerpo no se puede adaptar a tener demasiada oferta de calorías. Bueno, tenemos demasiada información. También tenemos tanta información que no sé si alguna vez vieron esta de las clásicas conferencias de TED, que dice que el consumidor, cuanto más información tiene, más confusión tiene. Que llega un momento donde tener más cosas para elegir lo vuelve en contra. Hay muchos autores que hablan de la incapacidad que tenemos de poder elegir entre tanta información. A un manager le pasa lo mismo. Tenemos tantas fuentes, tenemos tantas variables, que ahora ya no sabemos qué hacer. También pasa que el cerebro está atorado. Es como, el cerebro tiene una plasticidad impresionante, pero tampoco tiene una plasticidad como para poder procesar todo lo que viene. Entonces tenemos un problema que es, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada porque consume demasiada energía pensar. Cualquiera que esté viendo hoy es famosísimo, hoy es bárbaro hablar del cerebro. Uno pone en la misma conferencia y dice, le pone la palabra cerebro y la gente va, ¿no? Era como hace unos años ponerle .com. Entonces, lo que hoy todos sabemos es que el cerebro no está preparado para estar tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos técnicamente? Vamos tomando atajos, nos metemos en las cosas que podemos hacer y tratamos de usar nuestra experiencia, porque no podemos decidir todo el tiempo. Y esto tiene un problema enorme, que el uso de la experiencia en un cambio tan brutal de la situación no nos permite reaccionar. Entonces, estamos hoy hablando de datos, todos los tenemos la disponibilidad, pero me parece que hay otras cosas que faltan para poder aprovechar esto. En el panel anterior se habló algo, hicieron la pregunta ¿qué tenía que tener un analista? Bueno, vamos a ver un poco de eso. Por eso, lo primero que es importante entender es que no siempre más es mejor. Y cuando tengo abundancia, tengo que usar otras habilidades. No puedo seguir sumando columnas al Excel. Yo veo a veces, y a mí me ha pasado mucho por la matemática, ahora me voy a meter ahí, yo empecé siendo profesor de matemática en ingeniería, y a la gente le encanta tener muchas variables. Y no, cuando tenés muchas variables tenés que empezar a descartar. Hay pocas variables que representan valor para cada circunstancia. Y eso es como que metele más base, metele más. No siempre es mejor. Hoy tenemos infinitas fuentes de datos. No todos estamos tan conectados, no todos están disponibles de la forma que nos gusta, no todos están en bases que podamos leer. Pero bueno, la teoría era hoy podemos empezar a manejar datos no estructurados. De hecho, esa es la clave, no usar datos que estén en mi base. Pero con esta infinitud y de posibilidades, tenemos mucha más confusión. Y esto está dado básicamente porque ahora tenemos una capacidad de procesamiento impresionante, que está dada por esta famosa ley de Moore, que hace que desde que empezaron las computadoras a hoy, el número de la velocidad de procesamiento de los procesadores haya crecido en ese número. Yo no lo sé leer, ustedes si lo quieren lo leen rápido. No sé si lo podrían leer. Pero esa es la capacidad, la diferencia entre las capacidades de los procesadores cuando empezaron las computadoras ahora. Y esto crece a velocidad exponencial, o sea, capacidad de procesamiento sobra. Y esto significa que también estamos guardando datos cada vez más a mayor velocidad. Todas estas informaciones que ustedes reciben de los que están almacenando información, que dice la capacidad de información y la capacidad de almacenaje crece a velocidades que no entendemos. Entonces, lo que nos está pasando es que estamos acumulando información y estamos procesando. Pero en las empresas lo que tenemos es saturación. Entonces, vuelvo a la metáfora de la gordura. Más alimento es mejor. ¿Podemos procesar tantas calorías
o empezamos a engordar. Y yo creo que nuestros cerebros, los cerebros organizacionales, están de alguna forma obesos. Es en la metáfora que estamos hablando. No podemos procesar y para colmo, cada vez que consumimos más, lo que hacemos es aumentar la confusión en vez de entender y mejorar las decisiones. Porque no hemos cambiado la forma de pensar. Los modelos mentales que dominaron hasta hoy, y lo digo en primera persona, yo tengo la edad que tienen la mayoría, muchos de los dirigentes de muchas compañías, ¿y qué matemática nos enseñaron? Primero, cuando yo entré a la facultad, mis docentes no usaban calculadora. En ingeniería nos enseñaban métodos gráficos para calcular las vigas, o nos enseñaban métodos gráficos para calcular. Ustedes, algunos se acordarán del tema de los logaritmos. Era un atajo para conseguir hacer pruebas y hacer cálculos. Y yo entré a las empresas y siempre lo que se dominaba era cómo se tomaban las decisiones. Y había dos métodos, el estómago y el cerebro. ¿Y cuál es el que usaban los ejecutivos? ¿El estómago o el cerebro? El estómago. ¿Y hoy qué siguen usando? El estómago. Acá, como yo él habla y yo tengo que repetir porque no tienen todos. ¿Y el estómago qué era en el fondo? ¿Qué representa el estómago de un ejecutivo? La intuición. ¿Y la intuición de dónde viene? De la experiencia. Toda esa gente nació en empresas que no tenían datos. ¿Y cómo reemplazaban los datos? Con la historia de haber procesado datos durante muchos años y de haber aprendido heurísticas, formas de operar. Claro, esto nos confundió porque en un momento llegaron estos aparatos y todo el mundo creyó, esa es la primera PC. Y yo llegué a un puesto con esa máquina y a mí, que era ingeniero, me dijeron, vamos a poner un ingeniero para manejar la PC. ¿Qué significaba? Va a usarla para tomar decisiones. ¿Y qué usamos de decisión? Esto vino con la peor herramienta para tomar decisiones, y le pido disculpas a los que la usen, que es esta. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué decisiones se pueden tomar datos con un Excel? ¿Qué operaciones hace un Excel? ¿Para qué usan ustedes un Excel? Si usan suma, resta, división, multiplicación, está bien. Promedio, la peor decisión que se puede tomar en marketing. ¿Cuántos promedios seguimos usando? La gente dice facturación promedio, precio promedio, cliente promedio. Es lo peor que nos hizo. Como muchos hacen un sort. ¿Sí? No me hablen de las tablas dinámicas porque eso las entienden poca gente. Pero acá hay un problema que esta es la matemática y el modo de pensar sin datos. Desconectado, estático. ¿Hace cuánto que cargaron los datos en ese Excel? Son autopsias. Y hoy estamos necesitando operar en tiempo real, con otras relaciones y otros datos. Otro modelo mental. Entonces, las empresas no solo no están acostumbradas a usar datos, no están acostumbrados a pensar, no tienen modelos matemáticos para operar el mundo que viene, en el que estamos ya. A mí me pasó algo gravísimo en mi vida, que yo me fui a hacer un doctorado de grande y tuve que reaprender matemáticas. Yo como era ingeniero, sabía un montón de matemáticas y estadística, pero llegué al doctorado y me dijeron, nada de tu estadística sirve, usted tiene que aprender estadística bayesiana. No sé cuántos saben de esto, y para muchos empezaré a hablar en chino, pero me dijeron, no importa los datos que tenés, lo que importa es el proceso de adquirir datos. Esto es inductivo, no es deductivo, no se puede deducir la realidad. La realidad se aprende caminando. Y eso es estadística bayesiana. No me importa el promedio, importa lo que vos vas aprendiendo de los datos. Yo casi me muero porque tuve que aprender toda una matemática nueva, tuve que aprender cómo hacer sentido a múltiples datos, y eso me cambió la cabeza, junto cuando estaba empezando a volver a trabajar en empresas. En las empresas la lógica es que el decisor está por arriba del analista. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran ser analistas? Levanten la mano. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren ser analistas? 2 manos veo allá. ¿Y todo el resto?
¿Ustedes qué quieren ser? Jefes, decisores, claro. Y si el jefe está arriba del analista, ¿qué significa ser analista? Menos. Menos, esclavo. Andá y rehacé estos números de vuelta. Eso. No me hagas, y aparte no me hagas pedírtelo de vuelta. Porque yo no los entiendo y no me hables en cosas raras. ¿Qué es esto que hiciste, este clúster análisis? ¿Qué significa eso? ¿Cómo hace sentido que alguien que te pregunta, acabo de encontrarla, distintos tipos de gente, me dice, sí, pero dame el promedio, porque yo necesito entender este... Es otra forma de pensar. Entonces, ahora viene otro mundo, y para eso les propongo, no sé cuántos han tenido la posibilidad de leer este libro, es un libro se llama Organizaciones Exponenciales, viene de la famosa Singularity University, que habla de cómo son las organizaciones que nacieron en los últimos 20 años. Organizaciones que están paradas y están trabajando sobre información. Las organizaciones que nacieron en la cuarta revolución industrial están basadas en el nuevo petróleo, que son los datos. Acá pueden tener, este es un libro que para eso buscaron la mayoría de las organizaciones que hoy son famosas. Entonces, primer tema importante, estas organizaciones se manejan a partir de datos, con lo cual lo más importante que tienen que tener son interfaces, ahí arriba. ¿Interfaces para qué? Interfaces para conseguir datos y exponer los datos de la mejor forma posible. Para mí el ejemplo de la interfase, que lo uso siempre y a algunos no les gusta porque es Uber, en una pantallita ustedes vieron toda la información que necesitaban. Vieron dónde están parados, el taxi, dónde están los taxis, cuánto tiempo, el nombre del tipo, cuánto les va a salir, dónde está, a cuántos minutos faltan para que llegue. Todo eso se ve en una interfase. Es absolutamente intuitivo ver toda la información y una cosa, yo le doy información. Y tengo una interfaz interesantísima, como recién hablaron de Amazon, que ya tiene guardada mi tarjeta, quién soy, mis calificaciones, eso ya está todo guardado. De hecho, yo no tengo que pagar. Es el sueño, no pagar. No van a decir que eso no es el sueño. Entonces, la interfaz es tan intuitiva que pesca toda la información. Después trabajan con datos, ahí dice comunidad y otros, está de este lado, voy a saltear algunas cosas. Comunidad y otros es, ¿qué información usan para tomar decisiones? La de mis usuarios más de otros. El ejemplo del famoso de Booking, el tema de las calificaciones, todo lo que tiene que ver es información de otra gente que me interesa para tomar las decisiones. Están todos conectados. Uno de los problemas que tienen las organizaciones es que son cerradas. No prestan información ni van a recibir nunca. Entonces, todas las organizaciones nuevas son organizaciones conectadas. Tienen interfaces, tienen APIs. Cosas que yo le pregunto qué es una API a un director, no saben. Porque nunca en su vida se plantearon la información que yo tengo para quién va a valer. Sí, la información es súper estratégica, pero nadie la puede usar. Es como esos chicos amarretes que dicen, es mío, 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 y no es para nadie. Ese mundo ya se murió. Esa es la forma vieja de pensar. La información estratégica, si la compartís y se hace valor, si tiene sentido. Por eso esta gente tiene indicadores de casi todo, pero no indicadores solo de venta, tiene indicadores de lo que está pasando en el mercado. De la cantidad de gente que entró, la cantidad de gente que se movió, la cantidad de gente que convirtió, en otras etapas y en otras cosas. Inclusive pueden meter el clima. Están continuamente experimentando y el punto que me encanta más, autonomía. ¿Dónde se toman las decisiones en las organizaciones exponenciales? En el nivel donde está la información. No arriba. No tiene que venir la información, entrar, subir, hasta que llegue al genio que decide qué hacer y todo lo demás implementamos. Entonces, si no se entiende en el mundo que estamos y que los datos son el nuevo petróleo, no entendemos cómo andan las organizaciones, no entendemos lo que realmente necesitamos. Y estas son unas organizaciones cambiaron la ecuación. El decisor y el analista están en el mismo nivel. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser analista? Algunos más, bien, no todos. No sé cómo. Lo que pasa es que hay que cambiarle el nombre. Hay que cambiarle el nombre, este es el experto del mercado.
Pónganle un nombre, ustedes son marketineros, encuentren. Data expert, no sé. Tiene que ser en inglés y sonar bien. Entonces, acá necesitamos manejar la información para tomar decisiones. Y las decisiones no tienen que ser tomadas por un genio, sino por el que entiende lo que está pasando en el mercado. Y recién hace un rato preguntaron qué tiene que hacer, qué perfil. Y esa es una respuesta, está plantada esa información, yo dirige a alguien que pregunte porque venía a mi charla. ¿Cuál es el perfil que necesito? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es el perfil? Digo, busca un analista, ¿qué buscan? Buscan ingenieros. Esto, un nerd. Eso es lo que necesitamos, un nerd. Los nerds están de moda, está feliz. Ahora, me hubiera ido mucho mejor en la vida ahora siendo ingeniero y profesor de estadística. Pero también necesitamos esto, necesitamos gente que entienda el negocio. No el analista sin entender. El nerd puro es una persona muy útil, muy necesaria, pero necesitamos integrarlo a las variables del negocio. Entonces yo digo que necesitamos los dos. Es un equipo de análisis, no es más el nerd o el de negocios. Necesitamos conocer los datos, conocer los métodos y entender los métodos. Necesitamos el tipo nerd, que lo pongo así porque ahora está de moda, si no, no lo pondría, que busca el detalle, que sabe, que tiene dedicación y hace análisis y tiene una visión relativamente estrecha. Tiene una relación de los datos que manejo, de entender esto y saber qué hacer con los datos. Pero eso no funciona si al lado no tiene alguien que entiende el negocio, que entiende las relaciones, que entiende las relaciones significativas, que le da sentido a eso que se está encontrando y que le pide al que maneja los datos las relaciones, las cosas que se entienden. Acá necesitamos alguien que mire los datos con una perspectiva de negocios. Necesitamos traductores de datos, no más datos, porque acá lo que importa es descartar lo que nos sirve. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Empecemos a matar el nivel socioeconómico, empecemos a matar la edad en muchas de estas cosas. Las segmentaciones, obviamente después las puedo caracterizar, pero esas no son las relaciones fundamentales. Empiecen a pedir a los medios otras segmentaciones, que ya los medios digitales la dan. Es otra forma de pensar, otra forma de entrarle al negocio. Y acá está el problema. ¿Traemos nerds o traemos gente de negocio? Pero no estamos juntando. Entonces necesitamos la conjunción. Por eso tenemos que entrenarlos, porque el nerd está de moda, pero hay cosas que no sabe hacer. ¿Qué necesitamos educarlos? Y esto viene para mí, tienen que venir a estudiar, pero no importa. Tienen que estudiar, primero, tiene que haber un mínimo de conocimiento técnico de las dos partes. O sea, la gente de negocios tiene que entender un poco qué es lo que está pasando y un poco de la matemática. Pero el nerd tiene que entender de negocios. ¿Qué significa? Las relaciones fundamentales. ¿Qué pasa? Algo tiene que entender. No le gusta la computadora, sacalo y metelo. Hemos hecho muchas de estas antes. Tiene que haber un lenguaje mínimo de conexión. No estoy diciendo que el nerd sepa solo de negocios, ni el otro sepa todos los métodos cuantitativos. Pero un lenguaje de conexión tiene que haber. Con la nueva matemática, algo de esto de la inducción, algo más para que se entiendan y hablen. Y por último, una cosa que me encanta es este tema de la variedad de problemas. Encuentro que los analistas están centrados en un negocio con metodologías de ese negocio y lo que tenemos que hacer es empezar a cruzarlos. Tenemos que llevar un tipo de bancos al supermercado, un tipo de supermercado a medios. ¿Por qué? Porque ellos saben de matemática, pero están usando siempre la misma. Y están usándola para los negocios actuales con la filosofía actual. Hay que empezar a cruzarlos. De hecho, cada vez que he intentado hacer esto me dicen qué bueno, pero nadie lo puede hacer. Necesitamos que los que analizan datos amplíen. Tenemos todos en los negocios una ventana muy angostita por la cual miramos la realidad. Son las variables que siempre hemos manejado. Hay que ampliar la visión, hay que empezar a mirar los datos que están afuera. Tenemos que empezar a entender que me importa si esta persona hace ejercicio y dónde hace ejercicio y cuánto. Me importa cuánto duerme, para comunicarle también. Y esos datos los tiene Fitbit o los tiene Garmin, no los tiene los medios. Entonces hay que empezar a darle esta perspectiva a todos, a la de negocio y a la gente de datos. La otra cosa es diversidad de perfiles. Y acá voy a usar 4 fotos para hablar de diversidad de perfiles.
Cuando en una empresa hablamos de diversidad de perfiles, me muestran esto, que es, estos son los Pumas, y debe decir, los que juegan rugby saben que acá hay un montón de tipos, y dicen, no, acá hay muchos perfiles, están los gordos, están los rápidos, están los hábiles, los que piensan, los que no piensan. Estos son todos jugadores de rugby, acá no hay diferencia, son todos rugbyers. Diversidad es esto, diversidad es gente que entiende y tiene otras experiencias, gente que entrena para otras cosas, gente que no sabe solo del negocio bancario, que viene de entender otros problemas, de entender otros métodos, de tener otras cabezas, biólogos mirando el negocio. ¿Por qué? Porque el biólogo lo mira de una forma relacional, generacional, una forma de población, con un ingeniero que lo ve estructurado, con un filósofo que lo ve de otra perspectiva. Necesitamos mucha más diversidad. Las organizaciones han contratado todos, a ver si algunos han hecho varios estudios, por ejemplo el Myers-Briggs, todos ESTJ, son todos iguales. No tenemos diversidad, no hay diversidad ni de conocimiento, ni de experiencia, ni de nada. Podemos ver otros tipos de diversidades que nos interesan, ¿sí? Y veo una que me encanta, que es esta, donde está Amy. Amy Mullins es una de las primeras que corrió con piernas ortopédicas. Hoy le prohibirían correr a Amy en una carrera normal porque hay unas ciertas piernas que Amy hace que puede correr mucho más rápido. Y hablando de la gente que no está en el radar, hay gente que es, lo voy a poner, hay gente que se enoja, pero hay gente que tiene enfermedades, que es demasiado concentrado, que serían perfectos para analizar datos. Gente que tiene la capacidad de encontrar relaciones y que están fuera del sistema. Y por eso digo que acá hay habilidades y personas, así como hay que meter artistas, hay que meter gente que son nerds de los números para mirar ciertas cosas. Es el momento de incorporar un montón de gente al mercado laboral con otras habilidades. No necesito para muchas de estas cosas tipos que después vayan a seguir trabajando en la empresa. Es el momento de tener especialistas. Y yo esto lo sé bien porque esa Cervoni, sí, es mi hija, y la tenía que poner, y ojalá alguien me saque una foto y me va a matar porque la puse. Mi hija es heptatlonista del equipo nacional, y ella tiene un problema cuando va a correr. Ella pierde en las vallas, pierde contra las que corren vallas. Cuando tira bala, pierde contra las que tiran bala. Ella tiene que entrenar en forma pareja. Y me doy cuenta que nosotros, al querer tener todos generalistas, ¿qué problema tenemos? Tenemos todos generalistas que entienden un poco de negocio, pero no tenemos los especialistas que saben mejor de lo que necesitamos ahora, no saben tanto de los negocios. Y yo sé lo que sufre Agustina, porque siempre tiene que hacer, mientras unos corren y hacen un solo entrenamiento, ella tiene que hacer 7. Y es un poco lo que nos están obligando en las empresas. Tenemos que entender todo y no alcanzamos ahora. Entonces, quisiera que se llevara esto de esta charla. Necesitamos incorporar, desarrollar y valorar a los nuevos analistas, inclusive ponerles un nombre. Necesitamos volver a poner el análisis en un nivel importante, porque si no van a ser solo datos, van a ser solo tecnología. Y cualquiera que vea el problema que tienen las tecnologías para desarrollarse, es que siempre las tecnologías tienen como un pico y después se caen. ¿Por qué? Porque le faltan los que las saben manejar y que las entienden. Tardaron muchísimos años en entender a la línea de montaje. Tardamos muchos años en entender las primeras computadoras. Tardaron años en entender cómo armar sistemas y cómo hacer sistemas ágiles. Necesitamos tiempo, para eso tenemos que empezar cuanto antes. Entonces, hay que redefinir el valor del análisis profundo en los negocios y su rol clave en el mundo que viene para poder empezar a incorporar todo esto que hoy estamos diciendo. Datos, 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 pero ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está la inteligencia para usarlos? ¿Dónde están los problemas que queremos resolver? Y ese es el desafío que tenemos en marketing. Porque marketing es el lugar por donde este tipo de pensamiento puede entrar en la empresa. Porque todos sabemos que los clientes son importantes. Y si no entra por acá, va a ser muy difícil que entre por otro lado. Si entra por el área de operaciones, vamos a hacer algo espectacular que es, vamos a tener unas operaciones absolutamente precisas, pero para los clientes equivocados. O vamos a tener finanzas, vamos a saber perfectamente el flujo de caja, pero no vamos a saber en qué negocio estamos.
Y en este mundo que viene, y ustedes ya lo saben bien, hoy competir es dificilísimo. Y la única variable que vamos a tener es el que conozca mejor a los consumidores, el que sepa comunicarles sin pagar. Y acá me voy a pelear con todos mis amigos de los medios. Porque en realidad, la lógica ¿cuál es? Que yo te conozca tanto que no tenga que pagar. Y solamente tenga que pagar caro, y eso sí vamos a tener que hacer, cuando yo no los pueda encontrar o no los conozca. Y voy a pagar para conocerlos. Así que este es un poco lo que les quería plantear y espero que esté por ahí el panel ya preparado para venir, porque me queda un minuto, pero ya estoy terminando, salvo que tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Me pregunta si el Data Analytics tiene que usar los dos hemisferios a la vez. Tiene que tener un hemisferio muy desarrollado y el otro bien. Es imposible, hay muy poca gente que tiene los dos hemisferios desarrollados. Es como decir, un tenista que juegue con las dos manos. Lo más probable es que tenga que manejar perfectamente uno, que es la habilidad, pero pueda entender al otro, a los demás. ¿Sí? ¿Cómo va? Bueno, gracias Fernando por la exposición y compartir tus conocimientos. Yo tuve la suerte de además ser profesor, ser alumno tuyo, así que doble placer. Tenemos aquí con nosotros a Pablo Hielosauro, a Martín Guirado y Ezequiel Colombo de Gobierno y Pablo y Martín por el lado de agencias. Y en mi caso soy Alberto Marina por Artear y Grupo Clarín. Un poco la idea es, vamos a compartir algunas impresiones a partir de lo que has estado comentando. Y quisiera empezar por Pablo a partir de lo que él, cómo ve esta cuestión desde el lado que te toca a vos, como presidiendo una agencia de las características como la que presidís. Gracias. Primero, me da placer haber escuchado tu charla. Me siento bastante identificado. Vengo del área financiera. Y después, cuando entré en esta actividad, entré por el área de análisis, investigación, planeamiento y todo eso. Así que, en principio, gracias por la charla. Lo que, además de estar totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste, nosotros tanto de la Cámara como del IAB, si hay una de las preocupaciones que tenemos y donde más trabajan las comisiones es en el desarrollo de nuevos perfiles. Y estamos atentos a esto y a lo que necesitamos. Quizás, no sé si tan claro y tan profundo como vos lo planteaste, pero sí que nos hemos reunido incluso con universidades, pues necesitamos otra currícula. Necesitamos que la gente que ingresa a las agencias, que en definitiva somos parte del marketing, tenga esta capacidad de análisis. Y si puedo agregar algo más, yo por experiencia y por cultura argentina, nosotros estamos acostumbrados a los gurúes, ¿no? Todo termina en un gurú que por estómago, por arrastre de experiencia o por lo que fuera, es el que termina definiendo. Y yo creo que la manera de conjugar todos estos skills es teniendo un buen equipo de trabajo. Siempre hay especialistas que le dan valor agregado, pero las mejores conclusiones, los mejores trabajos, el mejor resultado surge de los equipos de trabajo. Así que yo le agregaría lo que vos dijiste, es que necesitamos gente con criterio, con sentido común y con un background nuevo, que es entender estadística, capacidad de análisis, profundización en cada uno de los temas. Martín, ¿vos cómo lo ves? Yo como lo veo, yo vengo del lado de negocios y la verdad que tomé algo que dijiste hace muy poquito, que era que hay muchos especialistas. Eso nos ha creado distintos compartimentos estancos también. La sobreespecialización, la gran cantidad de datos que hay, la cantidad de nuevos perfiles, y lo que todavía no tenemos es el modelo de cómo adaptarnos.
Entonces es muy bueno tu planteo de poder poner a los analistas o a la gente que tiene visión general, sea nerd de negocio, pero que todavía por lo menos tenga sentido común, por arriba de cualquier otra decisión. Creo que lo que nos falta es tomar determinación en las estructuras, en las formas de ver. Todo evoluciona tan rápido, y lo vemos hoy en esta jornada aquí, es que no nos da tiempo tampoco para acomodarnos. Y hoy hace falta cada vez más parar un poco, acomodar todo esto, porque lo que dice Pablo es cierto, hay gente muy joven, con perfiles nuevos, con situaciones de aprender, de querer hacer, pero nadie se capacita hoy ya. La experiencia es el vivir, el trabajar, el hacer el día a día, el ser entrepreneur, el tener una startup, y todo eso hace como que tampoco tenés un rol concreto de quién sos. Sos una persona que tiene que mover mucho más que lo que estás planteando acá. Yo, el analista, me lo tomo muy bien representado desde el formato del estereotipo que se ha creado. Pero la realidad es que se necesita un poquito de esto. Nosotros desde las agencias creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos muy poco tiempo para hacerlo porque hay que mover una fuerza muy grande, y yo lo he charlado con vos, para mí es un tema cultural también todo esto. Entonces, coincido mucho con el enfoque que le das. Creo que tenemos que ser mucho más concretos en las decisiones y en los cambios. Eso es mi opinión. Ezequiel, desde el gobierno, que han hecho tantos cambios en este poco tiempo en cuanto a la forma de comunicar y medir, ¿cómo lo ves? Buenas tardes, gracias por la invitación, antes que nada al IAB. Escuchándolo a Fernando me sentí un poco sapo de otro pozo, porque hablaba de empresas, hablaba de negocios, hablaba de clientes, pero en el inicio de la charla empezó a hablar de datos, y no sé cuántos conocen la política de datos abiertos o gobierno abierto de este gobierno, pero la realidad es que claramente no somos como gobierno una organización nativa digital, pero sí queremos ser una organización totalmente abierta. Primero, abriendo todos los datos posibles que cada ministerio, cada organismo tenga para que cualquier persona quiera tomarlos, procesarlos, compartirlos, y a partir de ahí sí, mejorar su competitividad en términos de negocio. El gobierno debiera ser un catalizador para que a las empresas le vaya mucho mejor y como consecuencia el país mejorar. Y otro tema que tomé en común, más allá de ser una organización no tradicional como el gobierno, es el tema de la diversidad. De hecho, es una de las críticas que le hacen a este gobierno. Que el presidente sea ingeniero, que muchos de los funcionarios sean CEO. Yo vengo de medios y vengo del sistema financiero, y la realidad es que hay una diversidad muy grande. ¿Quiénes de los que están acá participaron alguna vez en una organización estatal? 1, 2... Hay parte de mi equipo que está acá, así que eso no cuenta. Lo deseable sería que a futuro, cuando alguien haga esta pregunta, al menos el 50% de la gente levante la mano, y no es dedicarse a la función pública, pero sí es al menos tener una experiencia de 1 año, 2 años, lo que sea. Yo hace 6 que estoy, 7 que estoy, pero la verdad es que la diversidad es lo que necesita este gobierno o cualquier gobierno para dejar de ser una organización burocrática. Entonces, el tema de la diversidad es algo que me parece interesante, que está pasando en el gobierno, y es un cambio cultural, como decía Pablo. Y en cuanto a los analistas, yo siento, por esta diversidad que vamos teniendo, que en el gobierno todos somos analistas. Nosotros trabajamos en lo que es planificación de medios, usamos medios tradicionales, usamos redes sociales y medios digitales, y también los medios escriben mucho de nosotros, ya sea en el papel, ya sea en los canales de televisión, en la radio, y tratamos de, cualquiera sea la función, estar permanentemente leyendo, escuchando lo que la gente dice de nosotros y a partir de eso incorporar cambios. Entonces, la realidad es que hay equipos puntuales en el gobierno que tienen perfiles analíticos, como decía Fernando, pero creo que todos tienen que tener algún porcentaje de su tiempo dedicado al análisis de lo que está pasando y escuchar mucho lo que te dice la sociedad, porque debiéramos adaptarnos a eso. Gracias. Yo un poco mi experiencia
desde el Grupo Clarín, lo que puedo contar es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estamos en una transformación cultural importantísima, un gran desafío. El gran desafío de reinventarnos. Y vamos todos los días dando algún paso. Una de las cosas que pasó el otro día, una política de recursos humanos redefinida hace un par de meses, es que los analistas, los técnicos, los especialistas empiezan a tener una calificación de jerarquía y remuneración similar a los generalistas, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé, lo primero que dije es, si yo sigo siendo técnico, soy boleta, acá me tengo que transformar en un generalista. Era la única forma. En cambio, ¿y ahí qué te pasa? En el camino vas perdiendo gente. No las necesitábamos hasta hace 20 años, 15 años. Hoy ya es una necesidad que esa gente tengas analistas con seniority para sentarse en una mesa de toma de decisión y que él te pueda leer a vos como vos lo lees a él. Para eso necesitas que ese tipo no solo sea joven, sino que joven pero que se forme y que siga con vos. Entonces tenés que ver cómo haces para que ese capital humano se mantenga dentro de la compañía porque es un activo. Y una de las cosas que nos está pasando, se acaba de ir, pero Claudia, que es una persona que muchos conocemos de los que estamos en el IAB, que trabaja en Artear, es especialista en análisis de audiencias. Es una de las personas que integra y que habla. En este momento no está acá porque está sentada en la mesa de estrategia digital del Grupo Clarín. Tenía que hacer una serie de exposiciones. Ya estamos tratando de vivir ese cambio. Como toda época de transición, hay mucho por colonizar y nos cuesta, pero coincido plenamente en que esto que estás definiendo vos es uno de los grandes desafíos. Nosotros como medios de comunicación, que empezaron siendo los medios tradicionales y que tenemos que seguir siendo líderes en lo digital, no tenemos más remedio que cambiar y adaptarnos. Y por ese lado estamos viviendo el cambio, ¿no? Es así. A mí me encantaría hablar sobre la cultura y volver a retomar ese punto porque es clave. Esto es un elemento cultural. Pero cuando discutimos sobre el tema de la cultura en la previa, yo te decía, la cultura es una palabra que engloba muchas cosas. Y hay que empezar a desarmarla y a desatarla. Y yo entiendo también, la gente dejó de ir a estudiar porque las escuelas de negocios y la gente de negocios no le aportaba para estos nuevos formatos. Pero ahora viene lo de vuelta, que es, ahora hay que volver a aprender de negocios porque no es sola, la velocidad sola no alcanza. Y entonces la cultura es un elemento de que hay estructuras, hay sistemas, hay estrategia, hay elementos mucho más profundos como la forma de tomar decisiones o valores. Entonces hay que empezar a desarmar este aspecto de estructura y hay que empezar a entender lo que vos decís, que las organizaciones cambian mucho más lento que las personas. O sea, a la velocidad del cambio viene el entorno, después vienen las personas y al final vienen las organizaciones, inclusive a veces el tema de la legislación y el gobierno, ¿no? Pero eso me refería yo. Por ahí cuando hablamos de que las universidades tienen que generar otro tipo de currícula, digo que es simplemente para generaciones futuras. El trabajo de las empresas es interno, o sea, no se aprende solamente en la universidad. Yo creo que si hay algo que tiene... Lo único que para mí justifica las jerarquías es que cuando el que está arriba le puede brindar algo al que está abajo y además sabe escuchar al de abajo para poder hacerle una devolución. Dicho esto, la velocidad de la que vos hablas, sí, claro, nos obliga a adaptarnos todo el tiempo y las organizaciones se tienen que estar adaptando todo el tiempo. Pues lo que estudiamos como la organización clásica empieza a deformarse, puede tener distintos formatos y uno tiene que ir pensando no solamente la estructura actual, sino la de futuro. Ahora, hay algo que es esencial, hay gente es la que maneja mayor cantidad de variables para la toma de decisiones, por eso existe una dirección general. Pero los perfiles son distintos. Después hay otro que tiene una inteligencia mucho más centralizada, dedicada, y es un obsesivo que hasta que no termina de entender lo que está estudiando no para. Entonces, yo creo que nada es 100% definido. Hay que ir adaptándose, entender el ecosistema, entender cuál es el background que se necesita y hacerlo ya desde adentro, porque los tiempos no dan.
O sea, no podemos esperar a que las universidades cambien la currícula. Lo tenemos que hacer nosotros desde adentro de las empresas. Entender que somos empresas. Cuando se habla de empresario, anoche estaba escuchando una charla y la verdad que me quedaba pasmado, porque te hablaban de empresario, de empresa. El empresario tiene un sentido, o sea, es el que emprende, es el que se pone al frente de algo y dice, yo arriesgo, yo veo el futuro, yo soy el que tengo la visión y de alguna manera lo trato de desarrollar en mi empresa. Entonces, conjuguemos todo eso porque no vamos a hacer a tiempo, sino. Yo hoy encuentro que es la primera vez en mucho tiempo que los de arriba no tienen tan claro dónde dirigir a las empresas. Bueno, Yo te entiendo y obviamente... relativo. A ver, por supuesto, pero yo encuentro, sobre todo en organizaciones que están siendo muy apretadas por algunos cambios tecnológicos y que no lo han visto, yo veo mucha más confusión a veces en la alta dirección que en los mandos medios. Sí, puede ser, pero... Por la aceleración de todo lo que está sucediendo, creo yo. Pero si vos... No te da posibilidad de adaptarte tampoco, ¿no? Yo creo que los tiempos se encuentran. Y sobre todo en nuestra actividad que estamos todo el tiempo desarrollando estrategias. Y para mí el secreto es el trabajo en equipo. No solamente por skills, sino por generaciones que tienen enfoques distintos. A mí me sirve trabajar con un nativo digital y al nativo digital le sirve ver desde un punto de vista estratégico lo que antes veía como una prueba y error, para ponerlo en ácido. Yo te lo pondría en esta pregunta para todos. ¿Qué nivel tiene el que está mirando la estrategia digital con respecto al gerente de marketing? En la mayoría de las organizaciones. ¿Tiene el mismo nivel o está a un nivel inferior? No, el que dirige la estrategia de comunicación en las agencias, ahora te voy a hablar en particular, sí, por supuesto está a nivel de un director de marketing. No es escindible la comunicación del marketing y el marketing del negocio, con lo cual, si no entendés el negocio no puedes hacer marketing y si no entendiste el marketing no puedes hacer comunicación. ¿Vos dijiste estrategia digital respecto de marketing? Sí. Sí, yo te diría que hoy, por lo menos la experiencia que puedo contar yo no sé si no están arriba, porque es lo que más nos preocupa. Porque en definitiva, también hay una cosa que vos decís, los mandos, vos ves que hay menos confusión en mandos medios que en la alta dirección. Lo que pasa es que la alta dirección siempre suele mirar con una perspectiva un poco más lejana. Hoy en día se hace cada vez más difícil, estamos viendo un cambio de paradigmas tan brutal y con una ruptura de todo lo que son los modelos tradicionales de negocios relacionados, por lo menos en el campo digital, y con una madurez y ya en un ciclo de vida decreciente de algunos medios que te obligan a un cambio desesperado. Entonces, vos me decís, ¿cuál es la visión estratégica que tenés a 5 años? ¿Qué sé yo? Vos podés saber que hay medios que están andando bien, que tienen una velocidad de cambio un poco más lento. En un portfolio de medios, como puede tener el Grupo Clarín, algunos están en una situación y otros están en otra. Televisión abierta, vos la ves con una proyección mucho más lejana. La radio nuestra está bárbaro, pero está bárbaro hoy. ¿Qué sé yo? ¿Qué puede haber y cómo puede los cambios disruptivos, estos cómo van a afectar en 2 o 3 años? Porque el problema es ese, los cambios tecnológicos que estamos viviendo y los cambios los cambios en la forma de los hábitos de consumo de nuestras audiencias son tan rápidos que estamos constantemente analizando para dónde ir. Sí, pero ¿sabes qué? La obligación de los que dirigen las empresas es tener una visión a partir de todo lo que recogen de sus colaboradores. De lo la visión la tenemos, ¿eh? Por eso, de lo que profundizan, pero de alguna manera tenés que arriesgar. Vos estás en una compañía y algo tenés que proyectar. Y si vos venís viendo la película, en vez de estar sacando fotos todos los días, es posible que la película te lleve a una tendencia. Esto es como cuando haces estadística. Vos marcás una línea de tendencia y después puedes tener desviaciones. El secreto de la dirigencia de una compañía es no hacer prueba y error para que la compañía sufra menos y, por supuesto, los seres humanos o la gente que es la que integra y es la materia prima de nuestra compañía, pero fundamentalmente que todo sea sano a futuro.
yo no me siento serio si yo no, por lo menos no tengo una idea de cómo debería ser la agencia si todo sigue esta evolución, que es difícil que cambie dentro de 2 o 3 años. Yo no sé si las jerarquías van a ser iguales, si hoy tengo una estructura matricial y mañana te voy a tener una estructura celular y va a depender de la economía de escala que tenga también para poder adaptarla. Pero todas esas cosas hay que tomar en cuenta. No se maneja lo mismo una empresa, es lo mismo que si pones una empresa de Japón con una empresa de Estados Unidos o una empresa de Europa. Por perfiles, por economía, por etcétera, diferentes cosas, el final es el mismo. Ahora, la visión y la conjunción de cómo esa compañía se maneja es distinta. Fernando me levanta las cejas para ver qué digo yo. La estructura de comunicación de un gobierno no es asimilable a una empresa, no hay gerente de marketing, no hay responsable digital, no están a un nivel o al otro. Sí, lo que está por arriba de todo es la estrategia política, porque la industria es la política, y todo el equipo de comunicación lo que tratamos de hacer es traducir esa estrategia política en una estrategia de comunicación. Después, no solo lo que es marketing o publicidad, no solo lo que es digital, sino hay 6 o 7 patas de la comunicación. La prensa, por más que es histórica, pero sigue siendo importante, lo que es agenda presidencial, lo que es eventos, lo que es, obviamente, comunicación publicitaria, comunicación digital, conviven de una manera transversal y cada vez empiezan a mezclarse más. Hoy nosotros estamos al aire con una campaña que nació digital, nació con una convocatoria de Macri diciéndole a la gente que quería que compartieran videos para hacer el spot publicitario. La realidad, lo que yo siento es que antes de esta pregunta estábamos hablando de cambio y ahí sí creo que nosotros no ganamos la elección presidencial del 2015 porque hicimos una gran campaña o teníamos un excelente candidato. Lo que sí creo que hicimos, a diferencia de los otros partidos, es entender la dimensión del cambio que la gente estaba queriendo. Entonces, esto sí quizás se puede compartir con otras empresas, otras organizaciones. Me parece que lo que tenemos que hacer como organización, ya sea gubernamental, estatal o privada, es entender la gradualidad del cambio. Por eso nuestro espacio se llama Cambiemos, pero creo que la sociedad está cambiando mucho más rápido que lo que cambian las empresas, lo que cambian los medios sobre todo, y lo que cambia el gobierno también. O sea, la gente va mucho más rápido de todos nosotros, muchísimo más rápido. Está en nosotros como organización, estemos donde estemos, tratar de entender y después es cómo alcanzar al cambio. En el gobierno nos pasa con un ejemplo concreto que son las energías renovables. Estamos años luz de todo el mundo. El año pasado en Argentina se hizo por primera vez una reunión de eficiencia energética. Ahora podemos empezar a correr de atrás o directamente decir, listo, vamos a energías renovables. Después que se adapte todo el sistema, pero nosotros tenemos que ir a energías renovables directo. No podemos recuperar terreno perdido. Y esa me parece que es una buena estrategia. Bien. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? 37, 36, 35. Podemos seguir así hasta las 8. Si Bachi pide para cenar... El tiempo es tirano, ¿qué va a hacer? No, ¿sabes qué, Pablo? Yo te escuchaba recién y respecto hay una cosa que para mí es importante. Hay 2 o 3 cosas que sí te tienen que mantener en esto, que es la visión, los valores, que son parte de esa cultura, lo que no tenés que transformar. O sea, esos valores que hacen que vos seas lo que sos, que tus marcas valgan lo que valgan y que como medios seas creíble y brindes realmente un servicio. Y ahí es donde no tenés que, ahí tenés que estar seguro de dónde estás. Estamos en una búsqueda constante porque estamos terminando de, todavía no, en los medios de comunicación, fundamentalmente los que están transformándose de la gráfica a la digital, estamos buscando el modelo de negocio definitivo, todavía no está claro. Entonces, y les puedo asegurar que nosotros innovamos, le buscamos la vuelta, vamos afuera, traemos gente especialista, hacemos el benchmark que podemos, todo, damos pasos, nos equivocamos, pero se hace más difícil poder planificar a 5 años dónde estás porque no está claro cómo viene la realidad. Hay medios que arriesgaron antes. Pero todos esos cambios vienen desde la alta gerencia. Sí.
y Yo la les alta pido disculpas, gerencia. pero yo no coincido que no haya que cambiar los valores. Y yo creo que Hay valores que sí, hay valores que no. Yo por eso digo, me parece que hoy tenemos que pensar hasta los valores, repensar. No podemos pensar los valores sin meter colaboración. Nosotros creemos que creamos valor y hoy no creamos valor. Hoy colaboramos para la creación de valor. Y no está escrito en ningún lado. Y yo, sinceramente, creo que, sinceramente, con toda la discusión que puedo, yo hoy me les planto a los de arriba y les digo, no tienen claro dónde van, no pueden dirigir, no son más los que saben. Este momento sabe más el entorno que vos. Entonces, no podés ser, como era antes, el modelo que funcionó durante la tercera revolución industrial para la cuarta, donde no sabemos dónde vamos. No estoy hablando de industrias que son del siglo XIX, estoy hablando de las industrias nuevas. La mía y la tuya son industrias nuevas, las de ustedes también son de servicio. Pero yo hoy me le planto y le digo, miren, hay que repensar hasta los valores. Y no me va muy bien muchas veces. Creo que están hablando de dos cosas ahí. Valores desde el punto de vista cultural y valores de lo que hace al eje de negocio. Sí, a la marca, la yo creo que son dos cosas distintas, pero sí, siguiéndote a vos, Silvando, con lo que ya había dicho antes, hubo medios que vieron hacia dónde iban antes que otros, ¿sí? Hubo medios gráficos como el de ustedes, como sus primos, sus competidores, que lo vieron. Vos fíjate, sí, lo vieron y eran medios tradicionales puros por naturaleza y sin embargo han arriesgado con una visión a futuro y mal no les fue y están en un ecosistema multimedio donde yo creo que han dado un ejemplo. Hay otros medios que se están adaptando y hay muchos factores, porque también la toma de decisiones hay infinidad de factores, sobre todo con un mundo globalizado. Digo, no todo es tan fácil y tan lineal. Ojalá pudiera trabajar las 24 horas con mi gente o con el equipo que tengo técnicamente, que es con el que más disfruto, porque son los que más me brindan. Ahora, el que está en la toma de decisiones tiene otro tipo de cuestiones que lamentablemente no son las que nos dejan ocupar el tiempo donde realmente queremos. Pero digo, sí hay que tener una visión. Pero hagamos autocrítica también, ¿no? Porque si no cambiamos tan rápido, nosotros que dirigimos empresas, pueden haber miles de factores. Pero hagamos un poco de autocrítica para entender que sí hay una necesidad de cambio. No solamente la presentación de Fernando, sino que las cosas suceden tan rápido y que puede haber, si sigo tu teoría de que los de arriba no saben a dónde van, yo creo que tanta diversificación, tanta fragmentación de todo lo que estamos viendo, creo que Mark, Larry y alguno más de los Google, Facebook, que saben a dónde van tal vez, y ellos lo que hicieron es tomar decisiones rápidas. Y a mí lo que me invita a la charla, y más allá de lo que estamos discutiendo, es que tal vez los que están en alto mando son los que de alguna manera determinan las nuevas estructuras, pero las nuevas estructuras siguen contagiándose la misma cultura. Entonces, ¿por qué no de abajo empieza a golpear un poco también esa gente que vas a buscar a la universidad, esa gente que está en nuestros equipos, esa gente que está en el medio, en el gobierno, que hace las cosas de una manera diferente y por más que recalques que lo hace, que no es una empresa, trabaja lo más parecido a cualquier otra empresa? Porque el gobierno está trabajando por lo menos desde, me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero lo veo más desde una empresa, cómo desarrolla, cómo profesionaliza la parte digital, los medios, las comunicaciones. De pelote con eso. ¿Qué dijiste? No te Son escuché. 15 días para corregir ese tema que acabas de decir. Te digo, ya. No, estoy buscando pauta. Yo ahí coincido con Fer, que dijo al cierre de la charla, yo estaba bajando la escalera, pero le dijo a los medios que repiensen que él estaba buscando audiencias de manera gratuita o que nosotros podemos acceder directamente a las audiencias. Pero lo del cambio de valores, de nuevo, no es algo que está pidiendo la gente. O sea, es simplemente abrir las orejas, escuchar y tratar de adaptarse a eso. El cambio cultural es algo que no lo estamos manejando nosotros y la gente dice, qué bueno que está el cambio cultural. Es una generación que se hartó de
30, 35 años de la manera de hacer las cosas y está pidiendo otra manera de hacer las cosas. Las empresas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, todos tienen que ver cómo nos adaptamos a lo que la gente está pidiendo. Lo que siento es que muchas veces no escuchamos tanto a la gente, entonces ahí es donde se genera la brecha. Y es un poco el planteo. El planteo es escuchemos más, analicemos más y aunque parezca que no sabemos dónde vamos, que yo me hago cargo de cómo lo dije y por qué, necesitamos un management mucho más explorador y menos director. Necesitamos un management mucho más abierto y mucho menos autoritario. Y necesitamos planes que en los lugares donde realmente tenemos dudas se puedan adaptar. Y esto es lo que llamo yo de inductivo versus deductivo, donde vamos buscando y donde realmente en esos casos equivocarse está bien. Yo no creo que esté bien bajar un avión, ¿no? Un piloto no puede chocar un avión, ahí no te puedes equivocar. Pero en estas cosas que estamos explorando y en los nuevos modelos de negocio, lo más probable es que nos equivoquemos. Lo más probable es que tengamos aprendizajes. Obviamente, yo escribí sobre esto, equivocarse está bien, en un diario prestigioso, que no era el tuyo, y me mataron, me llamaron pero no se puede equivocar, un empresario no se puede equivocar. Le digo, miren, no es así, hay momentos en los cuales no tenés forma de no equivocarte. Mientras hayas agotado todas las posibilidades de análisis y hayas tomado en cuenta... Por supuesto. Mientras lo hayas hecho profesionalmente, no tengo problema. Me importancia... molesta la prueba y error cuando es improvisación. Sí, no, y la importancia de reconocer... Tú estás hablando de un improviso, o sea, la improvisación, la falta de profesionalismo. Pero existe. Bueno, pero existe pues la dinámica digital exigió al principio. Si ahora sabemos poco, imagínate al principio. No es lo mismo manejar una computadora que saber de todo lo que hay que saber de digital para poder empezar a hablar o entender una red social. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias Gracias a todos. todos.